Buenas, buenas. Bueno, ahora miren nomás, vamos a hacer la reseña de este libro que se llama Carmilla. Carmilla es un libro que, vamos a ver que esta Carmilla es la historia de la mujer vampiro. Es un libro de, mira aquí está el lomo, es de Sheridan Le Fanu. Pero vamos a ver aquí, vamos a ver aquí al final de la página. Esta es, dice que el título original es Carmilla, Ghost, dice una historia de fantasmas. Aquí está para que se vea. El autor es Joseph Sheridan Le Fanu. Es libro coleccionable de RBA 2022. Y aparte trae otras historias. Dice que, bueno, este libro trae otros relatos. Dice que trae historia de fantasmas de la Casa de los Azulejos, el fantasma de la señora Kroll, el gato blanco de Drumgnol, casa de alquiler, un suceso extraordinario en la vida del pintor Chalken, descripción de ciertas perturbaciones que se produjeron en Audley Street, el fantasma y el curandero, el pacto de Sir Dominic, ilustraciones, etc. Bueno, pero aquí queremos hablar de lo que es Carmilla. Miren más qué bonito libro, pasta dura. Bueno, Carmilla, acordamos de que Carmilla, como le dije en la reseña pasada del libro de relatos de misterio y terror, ¿verdad? Bueno, decimos que Carmilla más o menos se remonta al año, digo yo, de 1600 después de Cristo. En el año de 1600 apareció una condesa, que esta condesa era húngara. Entonces esta condesa, se dice que a la edad de 40 años empezó ella a envejecer. Entonces pues ella quería ser joven, siempre joven. Entonces, por alguna extraña razón, ella pensó que la sangre era lo que rejuvenecía a las personas. Entonces se empezó a rejuvenecer con sangre, que supuestamente se daba baños de sangre. Entonces, para esto asesinaba a sus sirvientes o sus sirvientas. Entonces, esta condesa, para tener más gente o más jóvenes a su disposición, en su castillo, ahí formó una escuela. En esa escuela recibía a las señoritas de los grandes señores de la aristocracia, y ahí como que las desaparecía. Y así pasó más o menos de 1600 a 1610, o sea, así pasó como 10 años, hasta que de tantas desapariciones, pues se dieron cuenta de que ella era la causante de las desapariciones. Entonces, fíjense cómo estaba la situación en aquel entonces. Se demostró que ella había matado a 650 jóvenes. Entonces, como era una persona de la realeza, no podían darle la pena capital, pero sí le dieron la pena, la pena de por vida. Entonces le encarcelaron, se dice que le encarcelaron, pero le encarcelaron en su castillo. Entonces, que en su castillo lo que hicieron fue cerraron todas las puertas, o sea, taparon todas las puertas y salidas, ¿verdad? Y nada más dejaron
una sola ventanita donde le daban los alimentos. Entonces y ahí la encerraron de por vida. Ahí se dice que estuvo 4 años encerrada hasta que falleció. Entonces realmente esta condesa húngara es la que se conoce como Elizabeth Báthory, que nació en 1560 y murió en 1614, precisamente a la edad de 54 años. Entonces a esta condesa es la anterior, digamos, a esta obra de Carmilla. Supuestamente se dice que, vamos a ver aquí, que el autor, ¿verdad? Sheridan Le Fanu, pudo haber tomado alguna referencia de esta condesa para hacer este libro, ¿verdad? Entonces, pues esa es la... Entonces luego, después de lo de la condesa, que como les digo falleció en 1614, aparece este libro. Este libro aparece en el año de 1872 y supuestamente Carmilla es una mujer vampiro. Y después Carmilla aparece en 1872 y en 1897 aparece lo que es el Conde Drácula. O sea que realmente el Conde Drácula es posterior a esta Carmilla, ¿verdad? Entonces, pues en sí, esta es la historia, ¿verdad? Entonces vamos a ver este libro, que es, como les digo, Carmilla y otros cuentos. Y vamos a ver nada más cómo empieza cada cuento, cómo empieza Carmilla y cómo empiezan otros cuentos, para ir viendo que este es un gran libro que conviene que uno lo tenga, ¿verdad? Vamos a ver. Dice Carmilla, fíjense cómo empieza, dice: vivíamos en Estiria, en un castillo. No es que nuestra fortuna fuera principesca, pero en aquel rincón del mundo era suficiente una pequeña renta anual para poder llevar una vida de gran señor. En cambio, en nuestro país y con nuestros recursos, solo habríamos podido llevar una existencia acomodada. Mi padre es inglés y yo naturalmente tengo un apellido inglés, pero no he visto nunca Inglaterra. Así empieza Carmilla. Carmilla es narrada por una joven que se llama Laura. Laura vive en el castillo con su padre y así empieza la narración de Carmilla. Entonces, es muy interesante. Es una novela corta, ¿verdad? Carmilla. Entonces, en este libro. Entonces, en esos 2 relatos, nomás queremos ver ahora, este libro también trae el siguiente relato que dice vamos a ver este relato que dice Historia de fantasmas de la Casa de los Azulejos. Y vamos a leer un párrafo a ver si nos engancha, como digo yo. Dice: Sally ayudaba siempre a su ama cuando ésta se disponía a acostarse. No es que la joven Lilias necesitara ayuda, pues se bastaba y se sobraba por sí sola para hacerlo, y únicamente permitía a la anciana que hiciera lo mínimo para que se siguiera sintiendo útil. Sally paloteaba sin parar y conocía antiguas historias de aventuras, terror y misterios que ayudaban a Lilias a conciliar plácidamente el sueño, pues sabía que no había nada que temer mientras viera a la vieja Sally sentada en su labor junto al fuego y escuchar el sonido que hacía su padre, el párroco, al subirse a una silla para coger los libros de la parte alta de la estantería, tranquilizador indicio de que el afable y solícito guardián de la casa estaba despierto y ocupado. Sally, mientras tanto, le contaba a su joven ama cómo el señor Meirben se había mudado a la vieja y embrujada casa de los Azulejos. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así empieza Historia de fantasmas de la Casa de los Azulejos. Son historias cortas, pero han de ser muy interesantes. Estas no las he leído. Esta es la primera historia que trae, aparte de Carmilla, trae esta historia. Muy bien. Y luego aquí seguimos otra historia que es El fantasma de la señora Crow. Dice: ahora soy una anciana, pero la noche en que llegué a Applewell House, yo acababa de cumplir 13 años.
Mi tía era el ama de llaves de la mansión y una especie de coche de un caballo llegó para recogernos a mí y a mi equipaje en Lexoe y subirnos a Apple Walls. Al bajar en Lexoe estaba un poco asustada y cuando vi llegar al vehículo y al caballo me dieron ganas de volverme con mi madre a Hazelden. Cuando entré en el Shai, que es como solemos llamar a esa clase de coche, iba hecho un mar de lágrimas, y el viejo John Mulberry, el cochero, que era una muy buena persona, me compró unas cuantas manzanas en el León de Oro, para ver si así me consolaba. También me dijo que había pastel de grosellas, té y chuletas de cerdo, esperándome, todo ello bien caliente, en la sala de estar de mi tía en la casa grande. Era una radiante noche de luna y me comí las manzanas mientras me entretenía mirando por la ventanilla del coche, etcétera, etcétera. Este es el fantasma de la señora Crow. Muy bien, seguimos, después sigue El gato blanco de Drum Guignol. Dice, a todos nos han contado, siendo niños, la famosa historia de la gata blanca, pero yo voy a narraos aquí la historia de un gato blanco, una historia muy distinta a la de la amable y encantada princesa que adoptó ese disfraz durante una temporada. El gato blanco, protagonista de esta historia, es un animal mucho más siniestro, un felino que viaja de Limerick a Dublín, tras dejar atrás las colinas de Killaloe a la izquierda y el monte Kiperse se va viendo paulatinamente rodeado a la derecha por una cadena de suaves montañas. En medio se extiende una llanura ondulada que se va hundiendo paulatinamente hasta un nivel inferior del sendero, cuyo carácter agreste y melancólico sirve de bálsamo a los espíritus atribulados. Bueno, ese es el gato blanco de Drum Guignol, etcétera, etcétera. Después de este relato tenemos al siguiente relato, que es La casa en alquiler. Dice, había estado enfermo durante un tiempo y el doctor me recomendó que fuera a convalecer en algún lugar tranquilo y soleado de la costa meridional francesa, lejos del clima húmedo y brumoso de mi pueblo natal en Irlanda. Aunque no era rico, disponía de un pequeño capital que me permitía afrontar la vida con cierto desahogo. Me había quedado sin familia hacía ya tiempo, por lo que nada me retenía en Dublín, y decidí, cuando me sentí un poco mejor, embarcarme para Marsella. Mi criado, Jones, me acompañaba en aquel viaje. Era un anciano delgado, vigoroso, de unos 60 años, que había sido sargento en el ejército del duque de Wellington en España. Yo le apreciaba mucho, no solo por su demostrada lealtad, sino además por numerosas cualidades que atesoraba y que le hacían sumamente valioso. Excelente. Casa en alquiler. Esa es esta que se ve que está muy buena. Tampoco la he leído. Ninguna de estas he leído, la mera verdad. Y seguimos con el siguiente relato, que es un suceso extraordinario en la vida del pintor Scalken. Dice, de los papeles dejados por el difunto Francis Purell, párroco de Drumheulac. Dice, sin duda le sorprenderá a usted, mi querido amigo, el tema de la presente relación. ¿Qué tengo yo que ver con Chalken o Chalken conmigo? Antes de que yo naciera, él habría vuelto a su país natal y probablemente estaría muerto y enterrado. Jamás he estado en Holanda,
ni he conocido a un natural de este país. Creo que todo esto es de sobra conocido por usted. Debo, pues, en primer lugar, demostrarle que lo que sé de buena tinta y manifestarle con franqueza cómo ha llegado hasta mí la extraña historia que ahora dispongo a contarle. Yo fui amigo en mi juventud con un tal capitán Bandael, cuyo padre había servido a las órdenes del rey Guillermo en los Países Bajos y también en mi infortunada patria durante la campaña irlandesa. Ignoro por qué me sedujo tanto la compañía de aquel hombre, pues nuestras ideas políticas y religiosas no coincidían en absoluto. Bueno, este es un suceso extraordinario en la vida del pintor Scalek. Muy bien, vamos a ver el siguiente relato. Llevamos como 5 relatos. El pintor, aquí está unas, miren, trae sus ilustraciones. Bueno, seguimos con el siguiente relato, que es descripción de ciertas extrañas perturbaciones que se produjeron en Aungier Streets. Dice, esta historia no es digna de ser contada, o al menos no lo es de ser escrita, narrada como a veces me habéis solicitado a un círculo de nosotros expectantes e interesados, iluminados por el esplendor de una confortable chimenea después de la cena en una noche de invierno, mientras fuera aúlla un viento gélido y todos estáis cómodos y calentitos dentro. Ha funcionado bastante bien, aunque ¿cómo no iba a ser así?, me pregunto. No obstante, es difícil reproducirla como vosotros me lo pedís. La pluma, la tinta y el papel son instrumentos fríos para lo prodigioso, y el lector es rotundamente un ser más crítico que el oyente. No obstante, podéis animar a vuestro amigo a leerla al anochecer y cuando la conversación junto al fuego haya girado en torno a relatos de terror. Bueno, así empieza descripción de ciertas extrañas perturbaciones que se produjeron en Aungier Streets. Vamos a ver la siguiente. Está. El siguiente relato, tiene un título interesante: El fantasma y el curandero. Cuando mi admirado amigo Francis Purcell, que hasta el día de su muerte y por espacio de casi 50 años había sido párroco en un pueblo del sur de Irlanda, falleció, encontré entre sus papeles el documento que voy a comentar a continuación. Había muchos como la persona que nos ocupa, pues era coleccionista curioso y paciente de antiguas tradiciones locales, materia muy abundante en la región en la que residía. Recoger y clasificar estas leyendas constituía un dichoso pasatiempo para él, pero no tuve noticia de que su afición por lo maravilloso y lo fantástico llegara al extremo de impulsarle a dejar constancia escrita de los resultados de sus investigaciones, hasta que, bajo la forma de legado universal, su testamento depositó en mis manos todos sus manuscritos. Excelente, excelente. El fantasma y el curandero. Y vamos a ver, y tenemos este otro que se llama El pacto de Sir Dominic. Y dice, en los primeros días de otoño de 1838, un asunto de negocios me obligó a desplazarme al sur de Irlanda. El tiempo era agradable, el entorno y la gente me eran extraños. Alquilé un caballo en una taberna y envié mi equipaje con un sirviente en una diligencia de correo. Y luego, con el espíritu de un explorador, me dispuse a recorrer 25 millas a caballo, por caminos inhóspitos, hasta llegar a mi destino. Atravesé lagos,
colinas, llanuras y castillos en ruinas, acompañados siempre por un persistente viento. Cuando había recorrido algo menos de la mitad del trayecto, había emprendido la marcha más tarde de lo previsto, decidí detenerme en el primer sitio que se me presentara para que el caballo pudiera recuperarse y yo pudiera comer y comprar algunas provisiones. Eran cerca de las 4 cuando el camino que iba gradualmente ascendiendo se internó en un desfiladero entre la abrupta terminación de unas montañas a mi izquierda y etcétera, etcétera. Este también está muy interesante. El pacto de Sir Dominic. Muy bien. Y yo creo que este es el último. Correcto, es el último. Ok. Aquí viene el índice. Pues aquí viene el índice. Miren, aquí está en el índice. Carmilla, número 7. Historias de fantasmas de la Casa de los Azulejos. El fantasma de la señora Crow. Un gato blanco de Drumegnol. Casa en alquiler. Un suceso extraordinario en la vida del pintor Schalken. Descripción de ciertas extrañas perturbaciones que se produjeron en Aubrey Street. El fantasma del curandero y el pacto de Sir Dominic. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 historias, incluyendo a Carmilla. Bueno, pues este es el libro ampliamente recomendable. Saben que la historia de Carmilla es una historia muy bonita, es una literatura, pues es un clásico, digamos, de la literatura universal, que pues fue escrita por este gran Sheridan Le Fanu. Bueno, tiene sus ilustraciones también, miren. Aquí tiene una primera ilustración. Muy bien. Bueno, aquí concluimos la charla de este libro. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.